Bienvenidos al podcast del Laboratorio del Todo. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 22 del podcast El Laboratorio del Toro. En este episodio vamos a hablar de las leyes de Ohm y de Kirchhoff, las cuales son muy importantes cuando vamos a realizar diseños de proyectos electrónicos. En la sección proyecto les traigo un barómetro IoT que realicé hace poco y por último, y no menos importante, te mostraré como recurso un documental sobre impresión 3D. Recuerda que en mi página web www.rjconcepcion.com encontrarás toda la información relacionada con este episodio, mis redes sociales y mucho más. Sin más, comenzamos. Cuando iniciamos nuestro camino en el mundo de la electrónica, no tenemos idea de todo el conocimiento que debemos tener para diseñar nuestros circuitos electrónicos o proyectos. Muchas veces debemos saber cuál es el valor de la resistencia que debemos colocar en un cierto punto para limitar la corriente, por ejemplo. En este episodio te hablaré de las leyes de Ohm y de Kirchhoff, las cuales son muy importantes y debes tenerlas presentes cuando diseñes tus proyectos electrónicos. En episodios anteriores hablamos de voltaje y de la corriente. También dedicamos 2 episodios a la resistencia eléctrica. Ya conociendo estos conceptos, podemos entrar en aguas un poco más profundas. Vamos a empezar por analizar la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Esta ley debe su nombre al físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, el cual fue quien la postuló en el año 1827. Según la definición explicada anteriormente, esto se puede explicar usando la siguiente fórmula matemática. Podemos decir que I, o sea la corriente, es igual al voltaje entre la resistencia. A partir de esa ecuación matemática podemos saber la corriente que pasa por una resistencia si conocemos el voltaje aplicado entre sus terminales. De la ecuación anterior también podemos obtener el voltaje y la resistencia. Solo tenemos que usar un método matemático que se llama despejar y así podemos obtener las ecuaciones para los otros valores. Por ejemplo, voltaje es igual a corriente por resistencia y la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Las unidades que se deben trabajar cuando vayamos a realizar los cálculos son el voltio para el voltaje, amperios para la corriente y ohmios para la resistencia. Hay un método sencillo para memorizar estas fórmulas y es a través de un triángulo. Este se llama triángulo de Ohm y consiste en un triángulo donde aparecen las 3 letras, la V, la R y la I. La forma de usar este triángulo es sencilla. Simplemente si deseas calcular, por ejemplo, la corriente, tú con el dedo tapas la letra I y te va a quedar la letra B encima de la letra R. Eso significa que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Imagina que por ejemplo quieres calcular el voltaje. Con el dedo tapas la letra V y te queda R al lado de la I. Eso sería resistencia por corriente. Voy a explicar con un ejemplo cómo se usa la ley de Ohm. En las notas del programa tenemos una imagen donde muestra una fuente de voltaje conectada a una resistencia. Vamos a usar esa imagen como ejemplo. De ese circuito conocemos, por ejemplo, que la fuente es de 5 voltios y la resistencia es de 330 ohmios. Usando las fórmulas de la ley de Ohm que acabamos de mencionar, para obtener la corriente simplemente tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia. En este caso, si tenemos el voltaje de 5 voltios y una resistencia de 330 ohmios, esto nos daría 0,015 amperios o 15 miliamperios. Como ven, los cálculos de la ley de Ohm son bastante sencillos. Vamos a hablar ahora de las leyes de Kirchhoff, que son un poco más complejas.
Las leyes de Kirchhoff fueron enunciadas por Gustav Kirchhoff en el año 1845. Son unas leyes muy usadas en electrónica y electricidad para el cálculo de corrientes y voltajes. En total existen dos leyes, la ley de corrientes y la ley de voltajes. Vamos a explicar cada una de ellas. La ley de corrientes, o también conocida como ley de nodos, dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Como pueden ver en la figura que aparece en las notas del programa, tenemos que entran dos corrientes, en este caso es I1 y I2, y salen otras dos corrientes, que es I3 e I4. Primero vamos a explicar qué es un nodo. Un nodo es la unión de uno o más terminales de varios componentes. En las notas del programa pueden ver una imagen donde aparece un nodo y cuatro corrientes, dos corrientes que entran al nodo que son I1 e I2 y dos corrientes que salen que son I3 e I4. Hay otro ejemplo en las notas del programa donde tenemos otra imagen donde está un nodo donde convergen los terminales de varios componentes. Igual hacemos la misma ecuación, las corrientes que entran sería igual a las corrientes que salen. En este caso las corrientes que entran serían I2 e I3 y las corrientes que salen serían I1 e I4. De todos modos, en las notas del programa les dejo un video donde les muestro un ejemplo de un cálculo de corrientes usando la ley de Kirchhoff. Vamos a hablar de la ley de voltajes. Esta es la segunda ley de Kirchhoff, llamada ley de voltajes o ley de tensiones. Esta dice que la suma de voltajes en un circuito cerrado debe ser igual a cero. Un circuito cerrado también es conocido como una malla. En las notas del programa pueden ver una imagen donde aparece un circuito cerrado con una fuente de voltaje como una batería y tres resistencias en serie. Esto formaría el circuito cerrado. Según la imagen, podemos decir que el voltaje de la fuente menos el voltaje de cada resistencia debe ser igual a cero. De igual forma les voy a dejar un video donde les muestro con un ejemplo cómo hacer cálculos con la ley de voltaje de Kirchhoff. Recuerden que para ver estos videos pueden visitar el canal de YouTube del Laboratorio del Toro. Vamos a hacer una conclusión sobre lo que hemos hablado. Es posible que cuando te encuentres diseñando un proyecto electrónico tengas que utilizar las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Te recomiendo que las estudies a profundidad y las practiques haciendo ejercicio. Es importante señalar que para la resolución de circuitos más complejos vas a tener que combinar ambas leyes. Para resolver este tipo de problemas se necesitan conocimientos básicos de álgebra. Espero que esta breve explicación sobre las leyes de Ohm y Kirchhoff te haya gustado. Si estás estudiando alguna carrera relacionada con la electricidad y la electrónica y aún no has visto estas leyes, te recomiendo que prestes mucha atención cuando te toca aprender sobre ellas, ya que pueden resultarte muy importantes en el futuro cuando realices diseños electrónicos. Ahora les presento el proyecto. Como seguramente ya te habrás dado cuenta, soy un fanático de la medición. El hecho de pensar que puedo medir una variable o parámetro físico y posteriormente analizarlo me motiva mucho. Por eso, han visto que mis proyectos anteriores han sido relacionados con la medición de la temperatura y la humedad, por ejemplo. Bueno, siguiendo esa línea, en esta oportunidad desarrollé un sencillo barómetro, el cual lo conecté a la plataforma de Adafruit.io. ¿Recuerdas que hace un tiempo te dije que me gustaba mucho esta plataforma y que pensaba hacer varios proyectos? Bueno, todavía tengo muchos proyectos en mente. Para este barómetro utilicé el sensor BMP280, el cual permite medir la temperatura y la presión atmosférica. Este sensor tiene una mejor precisión que el DHT11. En cuanto a la temperatura, tiene un error de más o menos 1 grado centígrado y en relación a la presión atmosférica de más o menos 1 hectopascal. La comunicación de este sensor se puede realizar utilizando los protocolos I2C y SPI. En un futuro episodio hablaremos de los protocolos de comunicación más usados en electrónica. Al igual que el medidor de temperatura y de humedad que realicé anteriormente, este barómetro también envía los datos a la plataforma Adafruit.io, los cuales se grafican en un dashboard. En el enlace que te dejo en las notas del programa puedes ver el diagrama de conexiones
y el código para que realices el montaje del proyecto si así lo deseas. Recuerda que si tienes cualquier duda, me puedes escribir al correo info@rjconcepcion.com. Ahora les presento el recurso. El recurso que quiero presentarles a continuación es un documental relacionado con la impresión 3D. Definitivamente este es un campo que va a crecer mucho en los próximos años. Imagina que tengas la posibilidad de llevar tu idea al mundo físico, simplemente diseñando y acoplando partes como si fuera un rompecabezas. En este documental se muestran muchos avances relacionados con la impresión 3D. Te recomiendo que lo veas y si puedes que me envíes tus comentarios. Y hasta aquí este podcast del Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este episodio en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.